Así le gusta a usted, ¿no? Que toda su gente a su alrededor no piense, no opine ni madres. ¿Qué soy yo para usted, papá? Esta gente, ¿quiénes son? ¿Tu hermano, el ganadero? ¿Da para tanto el negocio de la carne en este país? Una guerra entre Pastrana y don Aurelio solo puede terminar con la muerte de uno de los dos, señora. Llegado el momento, la vida de cuál de los dos va a defender. Ahí está su papá, que quiere hablar con usted. Pues dile que se regrese por donde vino. Que no se hubiera molestado en venir hasta acá. Al fin y al cabo, para la chamba que van a hacer, no me necesita, ¿no? ¿O qué? No, mejor miénteme a la madre. Ya sabe que no le gusta que no le digan que no. Me va a regañar. Ándele, vamos. Ismael, ¿está todo bien? ¿Quieres que le hable a la policía? No, tranquila. Claro que no. Todo está bien. Acá el señor está medio feo, pero no hace nada. Te regreso, tranquilita. Necesitamos muchos hombres, Rubén, preparados. Tienen que ser los mejores. Vamos a aprovechar ahora con la llegada de este nuevo presidente que está persiguiendo a los mexicanos. Muchos están volviendo a su país. Vamos a ofrecerles trabajo en su propia tierra. Vamos a buscar entre los que tenemos en Los Ángeles para que ellos nos recomienden gente. Perfecto. Quiero gente que dé miedo, que esté dispuesta a todo. Son tiempos duros, Rubén. Hay que buscar gente así. Despiadada, que les guste imponerse. Que busquen en East LA, las bandas jóvenes. Y ahora que vamos a Chicago, también vamos a buscar por allá. Me imagino que con ellos vas a mandar a acorralar a Aurelio Casillas de su sobrino. No, eso va a ser después. Primero quiero que toquen sus puntos débiles. Sus hijos, su mamá, sus mujeres, todo aquel que le importe. Quiero que sienta que le caen rayos por todas partes. No hay forma humana de enfrentarse a eso. Es el principio del fin del Señor de los cielos. Hasta donde sabemos, usted y Jorge Elías Salazar, el ex embajador de Venezuela, son amigos. Y también tengo entendido que mi hija y Salazar tuvieron o tienen una relación. ¿No es así? Lleva más de un mes que mi hija está desaparecida. No se sabe absolutamente nada de ella. Y mientras más tiempo pase... Menos probabilidades hay de encontrarla con bien, yo lo sé, señor. ¿Usted cree que mi hija ha estado lavando dinero para algún cártel? ¿Qué saben? Oficialmente, ¿qué saben, Rivero? Mijo, a ver, no te me vayas a poner a llorar, ¿eh? ¿Le dijiste algo a tu hermana? No, pa, no le dije ni madres. ¿Pero qué? Ustedes son Casillas, ¿no? Hablan el mismo idioma. ¿Ya le robaste o qué? Oh, qué la ch... Tú también eres un Casillas, mijo. Y es la única salida que tengo ahorita. Después le voy a regresar el billete con intereses, hombre. Entonces, ¿por qué me pide prestado y ya, pa? Porque no me puedo arriesgar a que me diga que no. La otra vez le pedí un varo y me dio puras migajas. No, hombre, si la rotila es recacique, bien coda. Siempre es mejor pedir perdón que pedir permiso. Bueno, y si ya lo tiene todo tan claro, ¿qué está jodiendo a mí, pa, o qué? Venga. No. A ver, métele un gol a tu hermana. Quítasela. Cuidado. Quítasela. Pero trata de meter gol tú también. Ahí estamos. Trata de meterme gol tú también. Bien. Quítasela. ¡Ándele, plebes! Ya llegó su maestra. ¡Vámonos! No, primero toman la clase y luego siguen jugando. Luego seguimos, ¿sale? Vámonos, que los futbolistas tienen que estudiar también. Ay, creo que ya no tengo condición yo para eso. No, y con tacones menos, ¿eh? Ay, a veces trato de darme el tiempo para jugar con ellos, pero es que está canijo. Al menos están juntos, se acompañan. Porque a veces me dan no sé qué cosa que no puedan ir a una escuela normal, así como fui yo. Ay, escuincla. Tú fuiste en Culiacán porque eran otros tiempos. Pero así que digas que muy normal, tampoco, ¿eh? Ay, sí, se nos trataba normal. Digo, sabían quiénes éramos y tal vez con un poco de reserva o miedo, pero... Ay, pero normal. Pues tú nada más acuérdate cómo le fue a Luzma cuando te empecinaste en que tuviera una vida normal aquí en el DF en la escuela. Y eso que iba con la hija del presidente.
Qué horror. Eso fue una pesadilla. Para que veas quiénes dirigen este país. Muy buenas familias, con muy malas costumbres. Ay, escuincla. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No sabes cuánto me gustaría poder llevar una vida normal, Mónica. No sé. ¿Qué onda? ¿Contratamos a la prima? Mírala. ¿Qué pedo, homie? ¿Estás seguro? Acabo de ganar un chico de feria, perro. Buena noticia, loco. Tu vieja va a mandar la merca por avión desde Colombia. Me acaba de dar el pitazo un perro que tenemos infiltrado con la gente del doble 30. Mira, dile a ese homie que cheque bien la embarcada y salida del avión y que nos mande la matrícula para seguirle la pista. ¿Y el otro para cuándo, homie? Espérate, hombre. Va a estar bien pelado, vas a ver. Hay que terminar de ver a las viejas bailar. Ay, la primita está vuelta loca, era. Whitson, viciosita la Esperancita. Yo ya les he dicho todo lo que pude decirles. Así que ahora, si me permiten, yo tengo que seguir trabajando. Buenos días. Señor. Debo reconocer que ha sido bastante más amable que su presidente. Pero sigo sin entender por qué les molesta tanto que estemos buscando a nuestra hija. Y eso me parece al menos sospechoso. Rivero. Bye. ¿No te esperaba aquí tan pronto? Un minuto. Thank you. Ponle la cifra que quieras. Perdón, pero yo no te puedo aceptar eso. ¿Cómo que no? Pues no. A ver, mira. Para que te quedes tranquila, voy a hacer un documento donde todo esté bien claro. Ajá. Y tú vas a aparecer como mi socia. ¿Cómo se te dice que no? ¿Eh? Pues adiós, socia. Bueno, ya, hombre, qué digno me saliste, hombre. Tenemos un chico de cosas que hacer. Así que déjate de pendejo. Ya, hombre, ¿qué haces aquí? Acá, ya, neta, pa. ¿Qué le parece si le digo que no me gusta nada lo que está haciendo? ¿Cómo ve? ¿Vas a seguir con la misma cantaleta o qué? Que no es un robo, así tal cual de que te estoy robando. Se lo voy a regresar en cuanto pueda. Mira, mijo, yo te necesito. Estás trabajando bien conmigo. Está bueno, pa. Vamos a hacer una cosa. Yo termino todo este desmadre que estamos haciendo con las obras de arte. Termino esa chamba y la termino bien. Pero después ya me puedo desafanar, ponerme a estudiar, hacer lo que quiera con mi vida, ¿o qué? ¿Qué estudiar ni qué es la chingada, mijo? Mira, la mejor escuela es la de la vida y yo te la estoy poniendo en bandeja de plata. Es que eso es lo que usted crea, pa. Así no son las cosas. ¿Por qué me deja hacer con mi vida lo que madre quiera? Ya, pues ahí mueren, genio que tienes de la fregada, hombre. Ahí te ves, pues. Pero no te pierdas que tenemos pendientes. Me voy para Colombia y piensa bien lo de la rutila. Lo voy a pensar, pa. Oye, mijo. ¿Qué? Era buena la maestra, Brocha con la carrucha. Rotil está checando las cuentas en este momento, señor. Pues que la cheque todo lo que quiera. Ahí después le damos el sablazo, greñas.
Ahí después vemos cómo le regresamos el billete. Ah, ni al Ismael no le contamos ni madres. Sí, señor. Está fácil levantarse, Rotila. Sobre todo en este mundo de machos donde todos te reclaman el pasado. ¿Me lo dices o me lo preguntas? Ya ves que yo hasta me tuve que cambiar el nombre. Después de lo de mi papá, el Chema. Bueno, que después con lo de Omar ya hasta el Ruth Méndez quedó quemadísimo. Bueno, en mi caso al menos el nombre funciona. El prestigio de los Robles. Pues sí, pues sí. Hay que recordar quiénes somos porque el mundo no lo olvida. De hecho, creo que por ahí voy a encontrar una salida para levantarme. Pero voy a necesitar tu ayuda. Mónica, ya sabes que yo no quiero nada que tenga que ver con el negocio. Ya lo sé, ya lo sé. Solo te pido que lo pienses. Tengo que invertir un dinero, pero ya que esté limpio. Pues hay que ver, Mónica. Yo no quiero ninguna inversión que después pueda ser rastreada en mis empresas. ¿Y te serviría que le diéramos una vuelta por alguna vía gubernamental? ¿Cómo? Pues algo tiene que servirse la prima del presidente de la República, ¿no? No te rías, que es familia. Tú lo dijiste. Déjame checar mis cuentas. Tenía algo pendiente por ahí. No estoy para perder el tiempo con nadie, Rivero. Mejor dime, ¿qué más te dijo el venezolano ese? Nada más de lo que ya le comenté, señor presidente. Entiendo perfectamente por lo que pasó con ese señor. A mí también me pareció algo prepotente el padre de Esperanza Salvatierra. Más te vale que lo hayas puesto en su lugar también. Así que mejor dime, ¿qué pasó con la masacre en Sinaloa? No hubo nada relevante, señor. En este momento deben estar identificando los cadáveres. Pero mientras el narco siga siendo apoyado por gente del gobierno, no veo cuándo pueda parar todo esto, señor. Tú no pierdes oportunidad, ¿verdad? Quiero soluciones, Rivero, no quejas. Suficiente para viejas quejumbrosas con la que tengo en mi casa todo el día. El país lo que pide son resultados. Y estamos trabajando en eso, señor. Bueno, pues cuando los tengas me avisas. Pues bien, el presidente quiere resultados. Así que veamos, Castillo, aprovechando que ya se fueron los padres de Esperanza Salvatierra, dígame, aparte de esa orden del presidente de que me espíe, ¿qué más tenemos? ¿Cómo estuvo esa entrevista con el señor presidente? Estaba pensando en el área de finanzas o economía, porque soy bueno para los números. Digo, tampoco te voy a decir que era un en la primaria para las matemáticas, pero gato por liebre no me andan dando, ¿eh? ¿Ya terminaste? No, también me late del derecho. Sí, voy a estudiar derecho. Me gustaría saber cómo se mueven las leyes en este país. ¿Cómo ves? Ay, ya, Ismael, ¿no? Ya, se acabó. ¿Para qué quieres estudiar las leyes? ¿Para ayudar a tu papá a evadirlas? A ver, dime, ¿cuál de los mafiosos más famosos de este país es tu papá? Ya cerró su hija la consulta de la cuenta. Podemos actuar en cualquier momento. ¿Qué esperas? Haz la transferencia de volada, $5 millones. Si no puedes, me avises para ayudarte. Sí, solo tengo que romper unos candados y unos muros, pero de que se puede, se puede. ¿Sí se puede? Sí. Mira, yo no sé qué dijiste, pero vas con Tocho Morocho, compa. Órale. Mira, no sabría decirte quién, porque pues no soy ninguna experta y además estaba demasiado lejos, pero esa persona que vi en la camioneta era alguien conocido. ¿Qué estás hablando, Pau? Ay, pues de lo que vi, Ismael puede ser sincero conmigo. ¿Sí? ¿Y qué me vas a decir? Que no puedes inmiscuirte con una persona que está metida en negocios ilícitos y todo tu choro de siempre, ¿no? Bueno, ¿que tengo cara de policía o de ser una soplona o qué? Ah, claro que no, pero sé perfectamente que te cae todo lo de los negocios chuecos y todo eso. Y al final de cuentas yo soy parte de eso, ¿me entiendes o qué? Mira, por supuesto que tengo una posición moral ante la ilegalidad. Creo que la ilegalidad da paso a la corrupción y la corrupción a la impunidad y la impunidad a la violencia. Todo lo que tiene mi país. Bueno, sin contar la mala educación, claro. ¿Tú formas parte de eso? No, yo no. Tú no. Ah, pero tu familia. ¿Tu familia sí? Ay, Pau. Mi familia tiene muchos negocios y no te voy a mentir. Puede que haya alguno que no sea muy legal, que digamos. Eso querías escuchar, ¿no? Pero es solo un ala de mi familia. Es todo. Ismael,
No me malinterpretes, tampoco quería que lo tomaras así. No, yo te entiendo. Tú estás diciendo lo que piensas. Pero ¿qué te puedo decir yo, pues? Quería salir desde abajo, ¿entiendes? Poder estudiar, forjarme un futuro como madre digan, pues. Pero tienes razón, no se puede. No se puede en este país y por eso estamos como estamos. Porque si no es uno el que está metido en algo ilícito, termina emparentado de alguien que sí. ¿Sabes qué? Sí. Pues así está la cosa. ¿Y qué le vamos a hacer, verdad? Ay, Pau. Me dio mucho gusto conocerte, en serio. ¡Te voy a matar como un perro! A partir de este momento, empezamos de nuevo. ¿Qué se creen? ¿Que no hay Señor de los Cielos para rato?